Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabio Meneses y hoy vamos a aprender sobre las exploraciones de la semana que comprende las fechas de noviembre 3 al 13, las prácticas asociadas 13 y 14, esto en el marco de la cartilla Mis manos te enseñan, versión 2.0. Entonces, vamos a empezar. Cuando uno ve estas exploraciones, estas fichas que nos comparte el ICBF, tenemos que identificar los diferentes apartados que tiene la ficha. En este caso tiene un propósito, tiene una descripción general de la actividad. Luego, después de que hace esa descripción por grupo etario de la actividad, pasa a unas adaptaciones. Entonces, la descripción general es de cómo se podrían hacer las actividades, luego nos hace unas adaptaciones de acuerdo a las particularidades que puedan presentarse o puedan identificarse con las familias o los grupos etarios con los que trabajamos en primera infancia, en el arte de la educación inicial. Entonces, vienen unas adaptaciones, también igual esas adaptaciones vienen por grupo etario, ¿sí? A veces se pareciera o se tendría la impresión de que se está repitiendo la información. No, sencillamente hay una descripción general, luego una adaptación también por grupo etario, la descripción o la indicación de los materiales, los recursos digitales o los documentos de consulta que sustentan la ficha de la exploración, y luego viene otro apartado en donde nos hacen como una referencia, unos énfasis a tener en cuenta para el desarrollo de la ficha. Después nos muestra nuevamente unas actividades para las mujeres gestantes, luego nos habla de cómo se podría implementar desde el enfoque diferencial de discapacidad de acuerdo a las características de los usuarios con discapacidad, y finalmente nos habla de enfoque diferencial de género y el enfoque diferencial étnico. Entonces, ya comprendidas las partes que tiene las fichas de las exploraciones semanales, vamos a iniciar ahora sí con el factor que da sentido a esta ficha, y es el propósito. Yo le digo a las chicas, si un muchacho las pretende, pregúntele qué propósito tiene con ella. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la esencia de todo el proceso. ¿Y cuál es el propósito de esta ficha? El propósito es, aquí arranca con una palabra que habla de sensibilizar. ¿Y a quién van a sensibilizar? A las familias. ¿Y sobre qué las van a sensibilizar? Sobre los tránsitos. Los tránsitos. ¿Serás entidades donde nos ponen comparendos y multas? No necesariamente. El tránsito sugiere movimiento. El tránsito sugiere desplazamiento. El tránsito sugiere que nos vamos, que cumplimos una etapa y continuamos con otra etapa. ¿Y cuáles son esos tránsitos que nos hablan acá en esta exploración? Pues aquellos que suceden en la vida de los niños, de las niñas, de las mujeres gestantes, de las mujeres lactantes, de todas las personas y todos los usuarios que hacen parte de los programas de educación inicial que maneja el ICBF. Entonces, habla de las rutinas, habla de los cambios de los cuidadores, de la atención remota que están viviendo. Antes se iba al CDI, ya no se va al CDI. Antes íbamos a encuentro educativo grupal en las modalidades familiares, ahora ya no se va. En los FAMIS también se iba a un lugar, nos reuníamos, interactuábamos, hacíamos encuentros, tomábamos refrigerio, recibíamos la ración. Muchas cosas cambiaron, todo eso son tránsitos, son cambios que se presentaron este año en todo lo que tiene que ver pues con la atención de las diferentes modalidades, todo debido pues a la pandemia que está todavía circulando por ahí, que todavía se mantiene vigente. Pero cuando vemos esta ficha con detenimiento nos damos cuenta que está planteada para que en el año 2021 las familias se vayan pensando ya nuevamente asistiendo a los encuentros, nuevamente asistiendo a los CDIs, nuevamente participando de las actividades en los hogares comunitarios, en los FAMIS, en todas estas experiencias de educación, ya nuevamente volviendo a la antigua normalidad. Por eso nos estamos preparando para esa nueva normalidad, que no va a ser igual, obvio que no va a ser igual, van a haber algunas variaciones, pero ya estamos mentalizados para volver nuevamente al servicio como se venía
prestando y como está establecido en todos los manuales que tiene el ICBF para cada modalidad. Entonces, acá nos habla de, ese es el factor principal. Vamos a hablar de los tránsitos, de los cambios, de las transiciones. ¿Sí? Ese es el factor como principal. ¿Y a partir de qué? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, encuentro entre agentes educativos. Esta es una parte crucial y esto está haciendo más énfasis en los niños que hacen tránsito armónico a la educación preescolar, aquellos niños que cumplieron los 5 años o que van a cumplir los 5 años antes del 30 de marzo, pues de acuerdo a la guía de tránsito armónico, ¿cierto? Entonces, ese es como el segundo propósito. Entonces, esta guía esta ficha tiene dos propósitos. Uno es hablar. Estos materiales sugieren que hablemos, estos materiales invitan a la comunicación, estos materiales invitan al diálogo, a la charla, a la entrevista, a la interacción de los niños. Acuérdense que la clave de estos procesos es la interacción. Entonces, la primera es, hablemos de los tránsitos, de todos esos tránsitos, de esos cambios que se están dando y ya después el segundo propósito ya está más orientado a los niños que ya no van a estar más en las modalidades de educación inicial porque van a pasar ya a la educación formal o a la educación preescolar. Arranquemos entonces ahora con la descripción. La descripción tiene un título, dice, quiero volver al jardín. Y esto está orientado a los niños de 2 a 5 que tienen esa añoranza. Sí, esa añoranza del jardín, ese espacio donde se reunían con los niños, ese espacio donde llegaban a las 8 de la mañana, recibían su desayuno, luego recibían su refrigerio, luego recibían su almuerzo, luego recibían su media tarde. Ese espacio en el que compartían con los otros niños, que compartían con la profe. Eso cambió este año. Entonces, desde esa añoranza es que vamos a trabajar esta actividad en el rango de los 2 a los 5 años. Fíjense que están dando por hecho en esta ficha que ya tenemos un rincón en las casas. Los niños ya se ha establecido en las actividades anteriores que se han programado en los meses anteriores. Hemos hablado siempre de trabajar, de tener un rincón en donde el niño se va a reunir con papá, con mamá, con él, con otros niños, con los hermanos, y allá va a tener sus juguetes, allá va a tener cojines, allá va a tener como un espacio para él, su espacio de juego. Entonces, en ese rincón vamos a generar la posibilidad de que ellos se sienten a conversar. ¿Y de qué vamos a hablar? Entonces, de cómo ellos están viviendo esa experiencia, de cómo se imaginan ellos esa añoranza de volver al jardín, al hogar comunitario, al centro de desarrollo infantil, a esos encuentros educativos grupales que se hacen en la modalidad familiar. Entonces, ¿cómo se imaginan que va a ser eso? ¿Cómo se va a dar ese cambio? Ya no van a estar en casa, ya no van a estar recibiendo llamadas telefónicas, ya no les van a mandar imágenes, dibujos, videos por WhatsApp, sino que ya va a tener la posibilidad de la interacción con los niños directamente y con la profe. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces le vamos a pedir a los niños que elaboren un dibujo. Y en ese dibujo que van a plasmar, lo que ellos quieran, ¿cierto? Todo lo que ellos quieran dibujar ahí, que dibujen la profe, que dibujen el parque, que dibujen el CDI, que dibujen los diferentes espacios, los diferentes ambientes en los que se desarrollan los encuentros y las actividades en la educación inicial. Todo eso, la comida, todas esas rutinas que ellos extrañan o que ellos se imaginan cómo van a hacer, todo eso lo van a dibujar, lo van a plasmar en ese dibujo, lo van a hacer los niños. Entonces lo ideal es que ese dibujo lo hagan los niños. A veces los papás dicen, no, pero es que el niño no dibuja bonito. No dibuja como usted quiere, pero el niño dibuja. El niño dibuja y es su estilo y es su artista y es artista de su propia obra. Sí, que de pronto al papá no le gusta es otra cosa, pero es la obra del niño. Lo ideal es que sea el niño el que elabore esta obra de arte. ¿Qué va a pasar? Entonces, listo, ya describió la actividad. Entonces, acuérdense que les decía, hay una descripción de la actividad y en este caso la actividad es de 2 a 5. ¿Qué van a hacer los niños? Van a dibujar. ¿Qué van a dibujar? Van a dibujar sobre cómo se imaginan ese regreso al CDI, al hogar infantil, al hogar comunitario, a la modalidad familiar, a los encuentros grupales, etc. ¿Cierto? Lo van a dibujar, lo van a plasmar. Eso van a hacer los niños de 2 a 5 años, en términos generales de la descripción. Para los niños de 5 años, entonces acuérdense en el propósito número 2. Sí, entonces el propósito número 2 está relacionado con los niños de 5 años. Entonces, para niñas y niños próximos a ir al colegio, volvemos nuevamente al rincón. Estamos partiendo de que el niño tiene un rincón. Pero en este va a ser una conversación diferente.
Mientras que los otros van a dibujar sobre cómo imaginan volver al centro de desarrollo infantil. Estos niños van a imaginar, vamos a hablar con ellos, vamos a invitar a la familia que conversen con ellos. ¿Y sobre qué van a conversar? Sobre ese cambio que sucederá en el 2021. ¿Va a tener la profe que tenía este año o que tiene este año en el CDI? No. ¿Es la misma profe del FAMI? No. ¿Es la misma profe del hogar comunitario? No. Es otra profe. Es una profe nueva. ¿Son los mismos niños del CDI? ¿Son los mismos niños del hogar comunitario? ¿Son los mismos niños del FAMI? ¿Son los mismos niños del grupo? No. ¿Son otros niños? ¿Es el mismo CDI? No. ¿Tiene las mismas características del CDI? No. Son otros espacios. ¿Va a tener la misma rutina? ¿Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde? No. Porque es otro horario, es otra forma, se va a vestir diferente, va a jugar otros juegos posiblemente, va a tener otras experiencias que no necesariamente corresponden con las que vive en el jardín. La vida en el jardín, en el hogar comunitario, en el CDI, en todos los escenarios de educación inicial es muy tranquila porque yo hago la actividad, no me están calificando, no me están evaluando, no, eso es una delicia. Entrar ya a la educación de preescolar sugiere unas reglas, sugiere unas rutinas, sugiere unas tareas que hay que realizar. Entonces todo eso cambia. Entonces es empezar a hablar con él, conversar sobre eso, sobre comentarle al niño cómo va a ser ese proceso de educación formal. ¿Sí? Que el niño cuente también cómo se imagina que va a ser eso, que va a ser diferente. Y genial que lo hagamos desde ahí. Preguntarle al niño, oye, del año entrante no más CDI, no más hogar comunitario, te vas para la escuela, vas a ir al colegio. ¿Cómo te imaginas que va a ser eso? Entonces, a partir de lo que él nos vaya contando, vamos retroalimentando desde nuestra experiencia, desde cómo sabemos que puede funcionar la educación en el preescolar. Y vamos a hacer algo. Aquí nos sugieren que sea como una maqueta o un espacio que represente todo lo que el niño espera encontrarse en el colegio. ¿Sí? No sé, ahí sí ya ustedes son más expertos que yo en el tema de crear todo esto, poder crear una estructura, poder crear un escenario, poder crear unos ambientes en los que el niño pueda recrear y transformar todo lo que le está planteando sobre el ingreso al sistema educativo formal. Y esto es en términos generales lo que vamos a hacer con los niños. ¿Cierto? En términos generales, puede haber unas adaptaciones. ¿Qué son las adaptaciones? Las adaptaciones son más ideas para lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué va a hacer ese papá? ¿Qué va a hacer esa mamá? ¿Qué va a hacer ese tío, esa tía, esa abuela, esa cuñada, lo que sea? Ese cuidador que está pendiente del niño, ¿qué va a hacer? Ese cuidador va a compartir su experiencia con sus hijas, con sus hijos, como sea, a través de la representación y el diálogo de su primer año en la institución educativa. Yo no sé si ustedes se acuerdan de su primer año en la educación educativa. Yo no pasé por preescolar, yo no pasé por nada de eso. Yo, primero, me dijeron, Fabio, ¿quieres ir a la escuela? Yo dije, sí. ¿Yo sabía que era la escuela? No, pero fui. Y recuerdo muy bien ese primer día de escuela. Lo recuerdo muy bien, lo tengo grabado en mi mente. Fue muy particular. ¿Cierto? Entonces es eso, es hablar de esa primera experiencia, cómo me sentí, qué miedos tenía, qué fascinación tenía, qué ganas de explorar tenía, qué quería conocer. Sí, eso es importante trabajarlo, hablar de eso, del primer año, la expectativa, y volvemos al tema, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué querías conocer? ¿Qué te imaginas? ¿Sí? ¿Qué te imaginas de ese nuevo lugar en el que vas a aprender muchas cosas? También nos dicen que las familias de las niñas y los niños que transitarán al sistema de educación formal comparten con sus hijas e hijos la presentación de la maestra. Entonces, acá, en esta primera parte de las adaptaciones, vamos a hablar de las orientaciones, como el rol de la familia en el comunicarle al niño del regreso pero estaba confundiéndome aquí. El adulto comparte su experiencia a través de la representación del diálogo del primer año en la institución educativa. Sí. ¿Qué tienen los niños y niños del egreso? Sí, estaba bien. Confundió la palabra egreso, la leí por un momento como ingreso. Bien, no hay problema. Y acá vamos a hablar de los que egresan, ingresan, egresan. Entonces acá las familias de los niños que transitan, los que se van, ¿cierto? Entonces tenemos que, acuérdense del segundo propósito, mírenlo.
un encuentro entre agentes educativos y las maestras de las instituciones educativas. En este momento ya hicimos todo el trámite, ya hablamos con el rector del colegio, ya le dijimos, señor rector, le agradecemos mucho que nos tenga en cuenta la matrícula de los niños que cumplieron los 5 años, los que los van a cumplir antes del 30 de marzo, en su institución educativa. Ya nos confirmaron el cupo, ya sabemos en qué escuela va a quedar, en qué colegio va a quedar, y posiblemente ya sepamos quién va a ser la profe, que podamos comunicarnos con esa profe y decirle, profe, usted el año entrante va a tener unos niños formidables que salieron de educación inicial y los va a tener en su salón de clase. Entonces, qué genial que podamos compartir ese escenario, ¿cierto? Con esa profe que va a estar al año entrante a cargo de la formación de nuestros niños, ¿cierto? Eso es un factor clave que lo plantea también la guía de tránsito armónico. Bien, las niñas y niños menores de 2 años, entonces, estos son los chiquis, son los peques, los que gatean, los que corren, los que caminan, ¿cierto? Pero a un paso moderado. Entonces, aquí nos hablan de los cambios que van y vienen. ¿Y de qué vamos a hablar? Entonces, imagínense cuando ese bebé, ese niño, era un bebé. Esas fotos que ustedes tienen, esos estudios que les hacen a los niños, mostrar esa foto, que le cuenten una historia del momento de esa foto, qué pasó el día de su nacimiento, que hagan un análisis de cómo ha cambiado su cuerpo. De pronto en las fotos se veía así todo gordito, todo formadito, ¿cierto? Y cómo se ve su cuerpo hoy, cómo eran sus manos, cómo era su cara, ¿sí? Hacer como ese tipo de orientaciones y mirar todos esos cambios que se han parecido. ¿A quién se parecía? ¿A quién se parecía? Se parecía más al papá, se parecía más a la mamá, se parecía, bueno, ahí ya escojan a quién se parecía, ¿cierto? Las fotos no mienten. ¿Qué comía antes? Antes comía compotas, antes comía leche materna, ¿y ahora qué come? ¿Sí? Hacer todas esas transiciones, los sonidos que hacía, antes balbuceaba, ahora puede que diga algunas palabras. Todo ese tipo de cosas son como ideas para que se dé esa comunicación. Sí, fíjense que toda la ficha está haciendo énfasis al diálogo, a una conversación. ¿Sí? Entonces, siempre tengamos en cuenta que esto siempre será una excusa para el diálogo. Esta ficha es una excusa para el diálogo. A veces no sabemos qué decir. ¿No les ha pasado que a veces uno llega a determinado lugar y está con otra persona y de pronto le dice hola, de pronto le dice buenos días, de pronto le dice buenas tardes, buenas noches, no sabe qué hacer, no sabe qué decirle? Pues precisamente estas fichas nos permiten eso, nos dan material para que podamos conversar. A veces estamos unidos, a veces estamos reunidos, no conversamos. Estas fichas nos sirven precisamente para eso, para conversar. Aquí nos habla también de que los tránsitos siempre están presentes en los seres humanos. Pues sí, imagínate que no hiciéramos esos tránsitos, entonces nos quedaríamos bebés de por vida, no seríamos las personas adultas que somos hoy, ¿cierto? No estaríamos en ese constante desarrollo. Entonces, eso nos habla precisamente de hacer como esos énfasis, ¿cierto? Esas experiencias de los tránsitos pueden ser muy alegres, podemos tener unas experiencias de tránsito muy alegres, puede que haya niños que están fascinados porque ya van a ingresar a la escuela. Y puede haber niños que están tristes, que están melancólicos, que están con la añoranza de que no van a volver al ser. ¿Sí? Entonces es empezar a manejar esos tipos de emociones, empezar como a equilibrar esas emociones, ¿sí? Identificar las emociones y de alguna manera, si yo identifico la emoción, empezar a trabajar sobre ella como para que, pues es algo que no tiene reversa, o sea, algún día tenemos que entrar al sistema educativo y la vida sigue, ¿sí? Entonces empezar a trabajar con ellos y por eso Avalua pues gestionar en lo que sienten, en lo que desean, con el acompañamiento, respeto y comprensión, ¿cierto? Y aquí ya pues pasamos al siguiente grupo etario, continuando con las adaptaciones del proceso, que son las niñas y niños de 2 a 5 años. Entonces, en las exploraciones, y aquí nos habla, quiere volver al jardín, yo también quiero el cole, entonces nos habla de que con los niños de 2 a 5 años, hablemos de qué esperan para el próximo año. ¿Cómo se ven ellos en el jardín el año entrante, en el CDI, en el hogar, en todos estos escenarios donde se desarrolla la primera infancia? Entonces, ¿cómo se ven ellos en este escenario? Que era lo que habíamos planteado de pronto inicialmente, ¿sí?
y al mismo tiempo darles como ánimo a los niños que ya se van y contándoles lo nuevo que podrán encontrar. Fíjate que todo el tiempo estas actividades se están reafirmando permanentemente lo que ya hablamos en la descripción. Pero son adaptaciones, o sea, adaptación es igual a más ideas para la actividad que está planteada en la descripción. Aquí nos dan un mensaje de salud y nutrición. En ese mensaje nos hablan de que hablar de los cambios en la rutina de alimentación. Sí, va a haber un cambio en la alimentación, como les decía, ellos en los CDIs, en los hogares, ellos tienen una minuta establecida, van a tenían unos tiempos de comida en el CDI, en la educación inicial, pues posiblemente en la escuela o en el colegio esto sea diferente. Entonces hay que hablar de eso, con los niños. En diálogo en familia, lo mismo. Aquí se habla de qué alimentos consumían en otros tránsitos que han habido en su alimentación, cómo consumían sus alimentos en la UDS, lo que les acababa pues de mencionar. Fíjese que en el año pasado, cuando estábamos haciendo las atenciones, como dice el manual operativo, pues la alimentación se sirve en el CDI, se sirve en el hogar comunitario. Este año los hogares comunitarios, los CDIs, pues están sirviendo las raciones, un paquete como la modalidad familiar, una ración para preparar, y no hay esa interacción que el niño tenía. Interactúa con su familia, pero no hay esa interacción que tenía de pronto en el centro de desarrollo infantil, y decirles que eso va a volver el año entrante. Entonces es una experiencia bastante interesante. ¿Qué van a necesitar para hacer todas estas actividades que hemos leído? Pues hojas, lápices, colores, creyones, teléfonos celulares, computadores y tablets. ¿Cómo así que teléfonos celulares? Pues claro, porque compartamos los soportes de las actividades que realizamos. Aquí, como les decía, los recursos digitales nos hablan de la guía orientadora para el tránsito de los niños y niñas, desde los programas de atención a la primera infancia, aquí está, la versión 2, y también está la ficha de caracterización pedagógica para inclusión, esto para el caso de niños con discapacidad. Entonces me voy para la sección de arriba, nuevamente, y lo que les decía, y aquí nos vuelven a recalcar, ¿sí? Nos recalcan como 3 veces, por favor, importante que nos comuniquemos con las maestras de las instituciones educativas. 3 veces, va, 3 veces. 3 veces nos han dicho que hablemos con las familias, con las maestras de las instituciones educativas a donde van a ir los niños, ¿sí? Pero no nos podemos reunir, pero podemos hacerlo por mediante teleconferencia, por WhatsApp, por llamada telefónica. Entonces, por las llamadas telefónicas se pueden unir hasta 5 personas, pero si son 2, entonces ya podemos unir 10 personas y así sucesivamente, ¿cierto? Y hablamos con la profe, le decimos profe, y el niño puede hablar con la profe, yo soy fulanito de tal, voy a estar año entrante con usted en la escuela, uy, qué rico, chévere. Ese tipo de interacciones es necesaria y fíjense, nos hacen mucho énfasis en esta guía, en esta ficha de esa interacción necesaria, urgente, con las maestras de las instituciones educativas. Incluso aquí nos hablan de hacer la presentación de la institución educativa donde transitarán. Las niñas y niños, por ejemplo, pueden adelantar la socialización a través de un video de la institución con una carta, con fotos, etcétera. ¿Sí? Que el niño vaya a la escuela. ¿Sí? Posiblemente en este momento no haya nadie en la escuela, pero pues ir, que la mamá vaya con el niño, mire papito, aquí es donde usted va a estudiar el año entrante. ¿Sí? Documentar eso. Aquí nos hablan de tomarle fotos a la escuela, que el niño la pueda ver y que se vaya familiarizando con ese escenario en el que podría estar el año entrante. Bien, ya dejamos a los niños de 2 años, ya dejamos a los niños de 5 años, ya dejamos a los niños entre 0 y 2. Vamos a hablar ahora de las mujeres gestantes. Y también vamos a hablar con ellos de las transiciones con ellas. Entonces aquí nos hablan de que, igual, invitación a la comunicación, invitación a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? De qué pasó durante su embarazo. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Las madres gestantes, ellas sí pueden escribir, entonces lo van a hacer a través de un escrito. Ay, pero ¿qué escribo? Bueno, pues escribo un diario, querido diario, y quiero contarte que mi bebé está creciendo un día más en su vida, se está desarrollando fuerte, sano, y lo estamos esperando cada día con ansiedad, ¿cierto? Cosas así. Así que a mí se me ocurren cosas aquí, yo les voy contando, ustedes van orientando mejor pues a las madres gestantes de acuerdo a lo que ustedes conocen de las historias de vida de las madres gestantes. Un diario, un tejido, un poema o la composición de una canción. ¿Qué tal que tengamos una mamá gestante que sea
compositora que nos componga una canción, ¿cierto? Hay mamás, a ver, mamás que han compuesto canciones. A ver, Gloria Trevi, no sé, no, fue Andrea Guzmán. Alejandra Guzmán y Andrea Echeverría, me confundieron los dos nombres. Ellas dos compusieron canciones cuando estaban en esa etapa de gestación, ¿sí? Entonces, ¿y el tema cuál es? Pues todos los cambios que se han dado en su cuerpo, que le haga mente a cómo ha cambiado su cuerpo desde que ella supo que estaba embarazada. A veces tienen fotos, ¿no? Entonces, empezar como a venga, tiene fotos de cuando usted estaba antes de estar en el embarazo, cómo ha ido cambiando su cuerpo, a ver, como para generar ese les recuerdo, esto es para dialogar, esto es para comunicarse con las familias, para hablar con ellas. Aquí también hay unas ideas para trabajar con los niños con algún tipo de discapacidad. Aquí nos hablan de que vamos a trabajar, acuérdense que vamos a hacer con los niños, vamos a trabajar un dibujo de cómo se imaginan ellos que van a ingresar al sistema, a volver al CDI, ¿cierto? Al CDI, al encuentro grupal, entonces al hogar comunitario. En este caso, con niños con discapacidad, ¿cierto? Y aquí nos hablan de la necesidad de hacer la implementación de la ficha de caracterización. Uno creería que esto se hace al momento que el usuario ingresa, ¿sí? Entonces, como ya tengo la ficha de caracterización, como ya sé qué discapacidad tiene el niño, y ojalá adelantemos el trámite de la certificación de discapacidad según la resolución 113 de 2020, para que estemos ahí pendientes de si el niño está o no está certificado. Eso es muy importante. Ya sé qué discapacidad tiene, entonces aquí nos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con los niños que tienen discapacidad visual? ¿Cómo los integramos? ¿Cómo los hacemos parte de este proceso? Entonces, ellos no van a dibujar, ellos podrían dibujar, ¿cierto? Pero con ellos vamos a darle un énfasis, vamos a hacer un énfasis al uso de materiales que le permitan hacer cosas en alto relieve, que ellos puedan tocar, que ellos puedan plasmar. Finalmente ellos pueden ver nuestro mundo con las manos. Entonces, vamos a utilizar materiales como arena, como acerrín, como hoja seca, material que ustedes quieran, piedritas, cualquier material que ustedes conozcan para dibujar también. Deben crearse algunas cosas espectaculares porque ellos ven el mundo diferente a como nosotros lo vemos. Ellos han desarrollado unas habilidades visuales que nosotros no tenemos. Sería muy interesante ver esos ejercicios de cómo ellos recrean, de cómo ellos imaginan esto utilizando estos materiales. También nos dan unas actividades para los niños que tengan algún tipo de discapacidad auditiva. Entonces nos hablan de apoyar la narrativa con algunas fotos. Crean que el hecho de que el niño tenga discapacidad auditiva no quiere decir que no se pueda comunicar. Y los papás pues poco a poco van aprendiendo a comunicarse con ellos y en esa narrativa podemos usar algunas fotos, se pueden utilizar de las diferentes épocas, de la época escolar del papá, si la mamá tiene una foto del colegio, de la escuela espectacular, que puedan empezar a vivir esos recuerdos a partir de ese diálogo, ¿sí? Y también hablar del tema de la expresión de los nervios, la expresión de la felicidad, lo que hablábamos de pronto hace un momento, esa felicidad porque voy a ingresar al sistema educativo de preescolar o esa preocupación porque voy a estar en el sistema educativo de preescolar. ¿Cierto? Entonces es ese juego de comunicar, de hablar, de sentir, de transmitir, de compartir. Y también nos habla del enfoque diferencial de género y pues lo que nos dice es lo que nosotros entendemos y es todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades de participar, tanto niños como niñas en el desarrollo de las actividades. Entonces, aquí no dice que es que porque es niño va a hacer unas actividades, no dice que porque es niña va a hacer otras actividades. No, señor. Las actividades son para todos igual porque estamos en igualdad de condiciones. Igual para el enfoque diferencial étnico, dice que la conversación puede desarrollarse con la comunidad y no únicamente con la familia proyectando las expectativas. Fíjense que siempre que hablamos de enfoque diferencial étnico, siempre estamos hablando de tener en cuenta a toda la comunidad en general. Y esa es, mis queridos y queridas profes, madres, maestras, agentes, auxiliares y equipo que trabaja en la primera infancia, lo que tiene que ver con la exploración de la semana, acompañar las transiciones en el periodo del noviembre 9 al 13 con las prácticas asociadas de la 13 a la 14. Me agrada mucho compartir con ustedes estos contenidos, espero que les sean de mucha ayuda y que todo esto se transforme en la cualificación de nuestras familias que están en educación inicial y de la primera infancia.
Un abrazo para todos y estamos hablando.